Bueno, pues les damos la bienvenida en este momento a las redes sociales, a todos los hermanos y los amigos que están siguiendo esta transmisión a través del Facebook, del YouTube. Estamos transmitiendo aquí desde el bellísimo puerto de Acapulco con la preciosa iglesia cristiana Vida Nueva para el Mundo. ¿Por qué no damos un aplauso, gloria a Dios, de bienvenida a todos nuestros amigos? Qué gusto que estén con nosotros. Qué bendición tan grande que se hayan conectado. Va a ser una gran bendición este mensaje. ¿Y qué les parece si hacemos una oración primero? Cierra tus ojos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias te damos porque tú eres el creador del universo, porque tú, Señor, nos amaste y enviaste a tu Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados, para redimirnos y para fundar tu iglesia preciosa y verdadera, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el maestro, que abras los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender el mensaje que tú tienes para cada uno. En el nombre de Jesús, amén. ¿Están listos? Bueno, ¿cuántos trajeron su Biblia? A ver su Biblia. También los del internet, háganle hacer su Biblia. Muy bien, vamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Daniel, por favor. Daniel capítulo 4, versículos 29 al 35, en un tema que he titulado La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Daniel 4, versículo 29 nos relata la historia de uno de los reyes impíos más poderosos que haya gobernado sobre la faz de la tierra, el rey Nabucodonosor. Y dice así Daniel 4:29: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En este pasaje observamos cómo el rey Nabucodonosor, que nació en el año 630 a.C., murió en el 562 a.C., comenzó a hablar con gran soberbia, si ustedes lo notaron en los primeros versículos, y él comenzó a declarar: yo, Nabucodonosor, soy el gran rey de Babilonia. Yo edifiqué esta ciudad, yo diseñé este palacio, yo con mis recursos construí este palacio, yo tengo a todos mis súbditos bajo mi autoridad. Sin embargo, lo que Nabucodonosor no sabía era que su reino y su poder le habían sido dados por el Dios Todopoderoso. Y ahí en el versículo 31 son una voz del cielo que le habló a Nabucodonosor, le dijo: a ti, rey, se te dice, el reino ha sido quitado de ti. Y Dios entonces juzgó a Nabucodonosor temporalmente
y se convirtió en una bestia, en un animal. Sus uñas le crecieron grandísimas, comenzó a crecer su cabello, comía con los animales y las bestias del campo, hasta que de pronto la razón le fue devuelta a Nabucodonosor en el verso 34, y este rey impío comenzó a alabar y glorificar al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Y entonces Nabucodonosor aprendió una lección muy importante, que tú y yo debemos aprender en esta mañana también. Y la lección es la siguiente: Dios es el creador, el sustentador del universo, y Él gobierna sobre todas las cosas que existen, sean visibles o sean invisibles. Él reina sobre todas las criaturas, sobre todas las actividades, sobre todos los detalles, desde las cosas más grandes en nuestra vida hasta las cosas más insignificantes. Dios tiene infinito poder para gobernar sobre todas las cosas. Lo que Él ha determinado, ningún poder en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno podrá impedirlo. Porque Él es el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Muy interesante este pasaje. Vamos a revisar otro pasaje más en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, porque ahí en este pasaje nos encontramos al rey David bendiciendo el nombre del Señor y haciendo declaraciones muy importantes acerca de la soberanía de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Dice aquí la palabra de Dios, después de que David recibió las ofrendas para la edificación del futuro templo, que fue el templo que construyó su hijo Salomón. David dice lo siguiente en el verso 10: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y David dijo: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Si tú quieres leer el versículo 11 conmigo en voz alta, lo puedes hacer. ¿Qué dice el verso 11? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. En estos versículos observamos una vez más cómo la Biblia nos enseña que Dios es el dueño del universo, que de Dios es el reino, que Él es excelso sobre todos, que las riquezas, la gloria, la honra, la sabiduría proviene de Él, que Él domina sobre todo, y que en la mano de Dios está la fuerza y el poder. Él quita reyes y Él pone reyes. Esto que acabamos de leer en estos dos pasajes se está refiriendo a una doctrina muy importante en la Biblia. Apúntala. Se llama la doctrina de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y antes de seguir adelante debemos hacer una definición acerca de esto. ¿Qué es la soberanía de Dios? Bueno, una definición muy sencilla es la siguiente: la soberanía de Dios es la doctrina bíblica que expresa que Dios es omnipotente y gobierna sobre todas las cosas. Esa es la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Qué dice esta doctrina? Dios es omnipotente, omni todo, potente, potencia. Él es el omnipotente, el que todo lo puede y gobierna sobre todo. Además,
la soberanía de Dios enseña que Dios obra conforme a un propósito eterno. No solamente Dios gobierna, ¿verdad? Así como si no tuviera ningún propósito. Dios tiene un propósito eterno atrás de cada decisión que Él lleva a cabo. Y repito, no hay poder en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno que se pueda oponer a la soberanía de Dios. Amén. Ahora, hay eventos en la humanidad y en el universo que parecieran contradecir la soberanía de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, un tsunami que arrasa con las costas de Indonesia hace unos años y mató a más de 25,000 personas en menos de 10 minutos. Un domingo en la mañana estaban los hermanos congregados ahí en Indonesia y sin saberlo, ¿verdad? Hubo un terremoto y a los pocos segundos llegó este tsunami y arrasó con todas las iglesias y con miles de personas. Cuando vemos los niños en África que no tienen que comer, cuando sufrimos un asalto, un robo, un secuestro, volteamos al cielo y preguntamos: Señor, ¿estás ahí? ¿Sigues gobernando? ¿Realmente eres soberano? ¿Por qué Dios permite los robos, los asaltos, los homicidios, las injusticias, las violaciones y toda clase de injusticias? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios ha ordenado la maldad? Estas preguntas son muy profundas y a veces no las comprendemos y no tenemos una respuesta que pueda convencer a todo mundo. Lo que sabemos es que aunque Dios ha ordenado que exista la maldad, Dios tiene un propósito eterno. Tal vez una buena respuesta sería la siguiente: si el mal no existiera, si Dios no hubiera ordenado la presencia del mal de forma temporal en este mundo, no existiría el Evangelio. ¿No es verdad? Porque si el mal no existiera, entonces no existiría el pecado. Y entonces no habría ningún plan de redención. No existiría el Evangelio. No hubiera habido necesidad de que Jesucristo hubiera venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y aquello que le da más gloria y más honra a Dios es el Evangelio, es Jesucristo y es la iglesia de Jesucristo. Entonces Dios ha ordenado temporalmente la existencia del mal para su gloria. Porque si no existiera el mal, no entenderíamos lo que es el bien. Si no existiera el infierno, no valoraríamos jamás el cielo. Si no existiera la injusticia, nadie le daría gloria a Dios por su justicia. Así que de manera temporal, repito, Dios ha permitido la existencia del mal. Dios no aprueba el mal. Dios restringe el mal e incluso Dios usa el mal para el bien de sus hijos. Apúntalo. Pastor, me pasó esto, me asaltaron, me robaron, me quitaron mi carro. En primer lugar, ni siquiera era tu carro, porque todas las cosas son de Dios. Pastor, me enfermé, estoy pasando esta prueba aquí y allá. ¿Dónde está Dios? Dios está en los cielos. Y si tú confías en Dios, esa enfermedad, esa cirugía, ese robo, ese asalto va a ser para la gloria de Dios y para tu bien. Romanos 8, versículo 28. ¿Qué dice? Ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas, las buenas, las malas y las feas, todas las cosas obran para tu bien, conforme al propósito con el cual fuimos llamados. Hay un propósito atrás de todas las cosas que ocurren en el universo. Digan amén. Dile a la persona a tu lado: Dios tiene un propósito para ti. A la sana distancia te lo digo. Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Muy bien, después de esta introducción, vamos a analizar a continuación 3 aspectos de la soberanía de Dios. Pónganse bien listos, porque los que comprendan este mensaje vas a avanzar un poquito más en la fe. 3 aspectos de la soberanía de Dios y las enormes implicaciones que vamos a desarrollar en cada uno de estos aspectos. Y el primer aspecto de la soberanía de Dios es los nombres o los títulos de la soberanía de Dios. Apunta. Los títulos de la soberanía de Dios. ¿Tiene títulos la soberanía de Dios? Desde luego que sí. ¿Quién es el soberano del universo? Dios. Y a Dios se le asignan algunos títulos en la Biblia.
3 títulos para ser específico. Número 1, Señor. Digan conmigo, Señor. Señor. Este es el título que con más frecuencia encontramos en la Biblia para comunicarnos la soberanía de Dios. Él es el Señor, el Señor. La palabra hebrea para Señor en el Antiguo Testamento es la palabra Adonai, con Y, Adonai, que quiere decir Señor Dios. Eso quiere decir Adonai. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento tú te encuentras, ¿verdad? El Señor dijo así, y el Señor llamó a Abraham, y el Señor habló a través de los profetas. La palabra Señor, en nuestra versión Reina Valera, es la palabra hebrea Adonai, que significa Señor Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento se utilizó otra palabra, es la palabra Kurios, con K, Kurios, con K y latina. Esta palabra significa dueño y poseedor de todo. Dueño y poseedor de todo. Si tú lees Señor en el Nuevo Testamento, estás leyendo la palabra Kurios, que significa dueño y poseedor de todo. Entonces, estamos aprendiendo aquí que Dios es soberano sobre su creación, Dios es soberano sobre la historia de la humanidad y sobre la historia de la redención. Dios es soberano sobre todas las cosas. Amén. Vamos a leer un versículo en el Nuevo Testamento donde se utiliza la palabra Kurios. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, por favor. Vamos a ver varios versículos en esta conferencia. Hechos 17, 24 y 25. El apóstol Pablo está en la ciudad de Atenas, aquí en Hechos. Entonces ahí en Atenas había un teatro llamado el Areópago. Y ahí es donde discutían los filósofos y venían los de Sócrates y las filosofías de Platón y los estoicos, los epicúreos, y todos los filósofos se reunían ahí a discutir sus teorías. Y cuando Pablo visitó Atenas, lo llevaron al Areópago y le dieron oportunidad de compartirles a todos los grandes filósofos de la antigua Grecia. Y fíjense lo que les dijo. Hechos 17, versículo 24. Léanlo conmigo. Dice así. Es el apóstol Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor. Subraya esa palabra, por favor. Es la palabra griega kurios. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pon tu manita así en tu corazón a ver si logras detectar algún latido. ¿Ya lo detectaste por ahí? ¿Sí? Ahora respira profundamente, por favor. También los del internet respiren. ¿Quién te puso la pila para que tu corazoncito siga latiendo desde el día que fuiste concebido? Dios. ¿Quién te permite respirar en este momento? Y que el oxígeno aquí a nivel del mar, hay más oxígeno, hay más concentración de oxígeno. Por eso la iglesia de Acapulco es más inteligente que todos los demás, porque les entra más oxígeno al cerebro que allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Y ¿quién permitió que ese oxígeno estuviera dándote vida en tu sangre? Dios es el Señor. Amén. Segundo título que se le asigna a Dios en la Biblia, el título de Rey. Diga conmigo, Rey. Esta palabra Rey es la palabra hebrea Melech. Melech en el hebreo. Y es la palabra Basileus en el griego. En el Antiguo Testamento, cuando leas Rey, ¿sí? Él es el Rey de gloria, dice los Salmos. Estás leyendo la palabra Melech y la palabra griega en el Nuevo Testamento Basileus. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, probablemente no hay otro título en el idioma español que tiene tanto poder de comunicar no solamente la soberanía de Dios, sino el poder de Dios, sino también su realeza y su majestad. Dios no es simplemente el Dios soberano. Desde luego Él es soberano, pero Él no solo es soberano, Él es Rey soberano. Él es majestuoso. No estamos tratando con un espíritu desconocido que sabemos que está en algún lugar de la galaxia gobernando todo el planeta y todas las cosas. Estamos tratando con un rey.
Nuestro Dios es Rey. Dios es el gran Rey sobre su creación y Él reina con una gloria extraordinaria. Amén. Si te invitara la reina Isabel, la viejita, allá en Inglaterra, ya creo que cumplió 115 años el otro día, no sé si tantos, ¿verdad? Pero ya está bien viejita la reina Isabel y no se rinde la abuelita, y está, pero se trae al príncipe Carlos al puro tiro, ¿verdad? Al centavo, a los nietos, los trae marcando el paso la viejita. ¿Qué harías tú si te invitara la reina Isabel a cenar en su palacio? ¿Qué harías? ¿Cómo irías vestido? ¿Qué palabras escogerías? ¿Qué harías cuando la vieras? Quizá alguna reverencia, algún saludo especial, porque es la reina Isabel de Inglaterra, ¿verdad? Nos pondríamos un poquito nerviosos, ¿verdad? Quisiéramos vestirnos así muy elegantemente. ¿Cuánto más cuando entramos a la presencia del Rey Todopoderoso? Él es el Rey del universo. ¿No están alegres de que servimos a un Rey maravilloso? En el Salmo 47 se nos da muchas veces la palabra Melech, aparece 4 veces la palabra Melech o rey o reino. Les voy a leer unos 2 o 3 versículos del Salmo 47. Dice aquí el salmista: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Melech, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Versículo 6, Salmo 47, 6. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Melech, Rey. Versículo 7, porque Dios es el Rey sobre toda la tierra. Cantad con inteligencia, reinó sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Este es un salmo que nos dice, ¿sabes qué? Tenemos que alabar a Dios, cantémosle a Dios, batamos nuestras manos, aplaudamos delante del Rey de Gloria, porque Él gobierna sobre toda la creación. ¿A cuántos les emociona esto? Ese es el segundo título que se le da a Dios, Rey. Y en tercer lugar, a Dios también se le llama soberano gobernante. ¿Cómo se le llama? Soberano gobernante. En Daniel 4, versículo 17, Daniel 4, 17, dice la Biblia: la sentencia es por decreto a los vigilantes y por dicho a los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. La palabra soberano, dinastes del griego, dinastes, que nos habla de una dinastía, de un rey maravilloso que está gobernando con poder sobre toda su creación. Así que estos son los 3 títulos, los 3 nombres que encontramos en la Biblia acerca de la soberanía de Dios. Diga conmigo: mi Dios es Señor, Rey y soberano gobernante. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ahora, en segundo lugar, quiero hablarles un poquito acerca de la extensión, apúntalo, la extensión de la soberanía de Dios. Algunos preguntan, ¿cuáles son los límites de la soberanía de Dios? ¿Habrá alguna criatura, alguna cosa, alguna persona, alguna actividad que no esté bajo el gobierno de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Dios gobierna solamente sobre la Vía Láctea, sobre Júpiter, Neptuno, Plutón? Pero aquí en la Tierra Dios gobierna, pero poquito. ¿Será que alguna criatura se escape del gobierno de Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Sí? ¿No? ¿Será que los grupos de narcotráfico que siguen haciendo de las suyas, matando gente, será que ellos estén fuera de la soberanía de Dios? Que de pronto dijo Dios, ups, ay, se me salió de control esto. ¿Por qué no me avisaste, Arcángel Miguel? ¿Por qué no me dijiste que doña Chuchi ya no va a la iglesia? Se me salió de control. ¿Será que Dios se le sale algo de control? ¿Será que cuando vino ese tsunami sobre las costas de Indonesia y murieron más de 20,000 personas, Dios dijo, ay, ups? Desde luego
que no. La respuesta en la Biblia es clara. Escucha, cada ser viviente, cada cosa creada y todos los eventos de la historia de la humanidad están bajo el gobierno soberano de Dios. Él reina sobre todas las cosas y nadie, incluyendo el ser humano, está fuera de su soberanía. Dios tiene el derecho exclusivo e incontrovertible de gobernar todos los reinos como Él lo ha dispuesto. Él hace todas las cosas y ningún poder, ninguna cosa sale de su control. Amén. ¿Y cuál es el versículo bíblico, pastor, que dice todo esto que nos acabas de explicar? Salmo 135. Velo en tu Biblia, subráyalo. Salmo 135, versículo 6 y versículo 7. Miren qué preciosidad de salmo escribió aquí el salmista. Vamos a leerlo todos juntos, en voz alta. Salmo 135, 6 y 7. ¿Qué dice? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Otra vez, a ver, dilo en voz alta. Todo lo que Jehová quiere, ¿qué cosa? Lo hace. ¿En dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Verso 7. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Ayer que vino una brisa suavecita a la hora del atardecer, como a las 7:45 de la noche, esa brisa suavecita está bajo el control soberano de Dios. ¿No es verdad? Esas aves preciosas que hay aquí en Acapulco, las chachalaquitas esas, no sé si son correcaminos o qué, ¿verdad? O cuervitos, ¿no? Porque qué escándalo hacen, ¿verdad? En la mañana estábamos así, un escándalo, parecía que estaban peleando, parecía un pleito, ¿verdad? Ya me iba a parar yo a ministrarlas, a exhortarlos. Esas chachalaquitas que están ahí, ¿verdad?, gritando en la mañana, están bajo el control soberano de Dios. ¿Qué decía el versículo 6? Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios gobierna sobre las cosas más pequeñitas que conocemos. Dios gobierna sobre las partículas llamadas subatómicas. No sé cuántos estudiaron o se acuerdan en la secundaria las clases de química, que nos enseñaron el átomo, que descubrió un científico que se llamaba o se apellidaba Bohr, allá en el siglo XVII-XVIII, en el microscopio. Él descubrió que las partículas más pequeñas que integran la materia se llaman átomos, y que esos átomos tienen un núcleo con partículas más chiquitas todavía que se llaman protones, las partículas positivas. Y después, alrededor del átomo, como si fuera un sistema solar, el núcleo es el Sol, y entonces hay órbitas afuera, y en esas órbitas hay otras partículas más pequeñitas que se llaman electrones, que son partículas negativas. Y hace unos pocos años, unos 25, 30 años, descubrieron otras partículas más chiquitas que los protones, los neutrones y los electrones, que se llaman los quarks o los neutrinos, que son más chiquititos. Entonces los químicos descubrieron que hay al menos 102 diferentes clases de átomos que integran los 102 elementos de la tabla periódica de la química. Y cada uno de esos átomos se comporta de maneras distintas, y al combinarse unos con otros generan ciertas moléculas, como por ejemplo las moléculas del agua. Cuando tú tomas agua, son 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno, que al combinarse 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno se convierten en la maravilla y el milagro del agua. Si tuviera otro átomo de oxígeno, tú te tomas el agua, explotaría nuestro estómago. Si tuviera uno menos de hidrógeno, ya no sería agua, sería ácido y te morirías. Pero Dios combinó 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, H2O. ¿Quién creó estas cosas? Dios. Dios gobierna sobre las cosas más pequeñitas como los átomos y las moléculas. Pero Dios también gobierna sobre las cosas más gigantescas que existen en el universo.
Dios gobierna sobre las estrellas, sobre las galaxias, sobre las nebulosas, sobre las explosiones cósmicas de las supernovas que explotan a millones de años luz de distancia de la Tierra, y después de siglos y siglos nosotros vemos una explosión en el cielo que fue la supernova que había explotado hacía millones de años atrás. Dios gobierna sobre todos los planetas del sistema solar, sobre Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y sobre el Sol también de pasadita. Dios gobierna sobre el reino angelical. Dios gobierna sobre todos los ángeles, todos los arcángeles, todos los serafines, todos los querubines, sobre los 4 seres vivientes que están en el cielo, sobre los 24 ancianos, sobre todos los demonios, y Dios gobierna también sobre Satanás. Satanás no se gobierna solo, por eso no debemos tenerle miedo. Satanás le rinde cuentas a Dios. Satanás es simplemente un chalán de Dios. Dios también gobierna sobre el reino animal, sobre todas las millones de especies, más de 8 millones de especies de animalitos en el mundo. Apúntalo. 8 millones de especies. Dios gobierna sobre las más de 300 millones de especies de plantas del reino vegetal y sobre todo el reino mineral. Dios gobierna sobre las hormigas más chiquititas y Dios gobierna sobre los elefantes, jirafas y ballenas más grandes del mundo. Y si Dios gobierna sobre todas estas cosas, también Dios gobierna sobre los detalles de nuestras vidas. Dios gobierna sobre la historia, sobre cada uno de los reyes que existió en la antigüedad. Dios gobierna sobre cada acontecimiento que ocurre en el universo. Dios gobierna nuestras vidas, nuestras actividades. Todas las cosas están bajo el gobierno soberano de Dios. Did you understand? ¿Entendieron? ¿Y dónde dice eso, pastor? Otra vez. Isaías 46, versículo 9. Vamos a ver si es cierto. Vamos a confirmar una vez más el gobierno soberano de Dios. Isaías 46, versículo número 9. ¿Qué dice aquí la Biblia? Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. ¿Y qué dice el final del versículo? Y haré todo lo que quiero. No hay otro Dios como el Dios de la Biblia, el creador del universo, el sustentador de todas las cosas, el soberano del universo. Dios anuncia lo que va a ocurrir en el futuro desde el pasado. Dios ve el pasado desde el futuro. Dios ve el presente desde el futuro y desde el pasado. ¿Entendieron? Yo no entendí. En otras palabras, en este momento Dios considera que tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero tú no estás sentado en este lugar, en este momento, en los lugares celestiales. Estás aquí en un salón en Acapulco. Pero para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Para Dios tú estás sentado en este momento en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Para Dios en este momento está siendo creado el universo, está siendo destruido el universo. Todavía no hemos nacido, pero al mismo tiempo ya nacimos y al mismo tiempo estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Le entendieron? No, yo no entendí. Dios es eterno. Él, apúntalo también, Dios también gobierna sobre el tiempo, porque Él es el creador del tiempo. Para Dios no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Dios no está sujeto a las leyes del tiempo. El reloj que trae Dios, si es que trae un reloj en su mano, no está pasando los segundos. Está detenido el reloj, porque para Él solamente existe la eternidad. Esto era un concepto absurdo para los científicos del siglo XIX y del siglo XX,
Porque hasta hace 100 años, fíjense, hasta hace 100 años el ser humano pensaba, y la ciencia pensaba, que el tiempo era absoluto. En otras palabras, que si yo mando a mi hermana a vivir a Júpiter y al otro, el hermano que está ahí atrás de la playera amarilla, lo mandamos a vivir a una galaxia a 500 años luz de distancia, los científicos pensaban que el tiempo era igual, que el tiempo iba a transcurrir igual para ella. Si pasaban 5 años, pasó 5 años para él y 5 años para ella. El tiempo transcurre igual en todos lados. Hasta que el gran científico Alberto Einstein pudo llevar a cabo una investigación y las conclusiones fueron que el tiempo no es absoluto, el tiempo es relativo. ¿Tú sabías eso? Entonces, si mi hermanita tiene una hermana gemela, ¿verdad? Y las dos tienen 25 años de edad, y mandamos a su hermana gemela allá a una nave espacial afuera de las galaxias, ¿verdad? Las mandamos 20 años allá, a otra galaxia lejanísima. Entonces, después de 20 años, si ella tenía 25 años, va a regresar de 45 años de edad, ¿verdad? Entonces su hermana gemela que se quedó en la Tierra va a tener 45 años. Pero cuando su hermana gemela salga de la nave espacial, va a tener 26 años. ¿Qué? ¿Cómo 26 años? Porque el tiempo transcurre diferente en el espacio. Y el lugar donde Dios habita, el tiempo es igual a cero. No existe el tiempo porque Dios es el autor del tiempo. Dios no depende del tiempo. ¿Ya vas conociendo al Dios al que servimos? ¿No merece un aplauso de gloria a Él? Te exaltamos, Señor, te bendecimos. Otro versículo que habla de la soberanía de Dios, Job 23, versículo 13. Job 23, versículo 13, para los que de repente comenzamos a reclamarle al Señor. Los que tenemos un poquito de amargurita en el corazón. Ay, Señor, ¿y por qué está lluvioso hoy? Yo quería que saliera el sol, Señor. ¿Y lo sale el sol? Ay, Señor, hace mucho calor. Hubieras mandado unas nubes mejor, Señor. Ay, Señor. Ay, Señor. Y vas al restaurante, pides un pescadito a la talla. No hay pescado a la talla, disculpe. Ay, Señor, ¿por qué no hay pescado a la talla, Señor? Ay, Señor, ¿por qué me hiciste tan altote? El púlpito me queda chaparrito. Ay, Señor, ¿por qué me hiciste tan chaparrito? No alcanzo a ver en el cine. Ay, Señor, ¿por qué me pusiste las orejas de papalote, la nariz de albóndiga? Ay, sí. Y comenzamos a quejarnos con Dios. No te pases, mano. No sé si los primeros 35 minutos de la conferencia quedó claro o te abrí un poquito el panorama, el Espíritu Santo a través de esta conferencia de quién es Dios. ¿Se te abrió un poquito el panorama o estabas medio dormido? Si no, me regreso al punto 1. ¿Ya te quedó claro un poquito quién es el soberano, quién es el rey, quién es el que gobierna sobre los átomos y sobre las galaxias? ¿Quiénes somos nosotros entonces para quejarnos? Voltea con dos personas, sonríele con todo y cubrebocas y dile, ya no te quejes, mano. Imagínate. Regreso al ejemplo de la reina Isabel, ¿no? Imagínate que estás ahí con la reina Isabel, ¿verdad? Y baja así con sus zapatitos de charol y tú, ay, reina, no me gustan tus zapatitos. Te ves re fea, reina. Que te sirva así de cenar, ¿verdad? Una cena deliciosa. Ay, no me gustó. Le faltó sal, reina, ¿eh? Mira, aquí tu iluminación está horrible, ¿eh? Te faltan unas lámparas por acá. El color de tu palacio está horrible, reina. Si yo estuviera ahí sentado contigo, te diría, ¿sabes qué onda? En buenísima onda te suplico, guarda silencio. Estás delante de la reina Isabel. ¿No es cierto? ¿Cuánto más delante de Dios? ¿Qué dice Job 23:13? Para los que a veces nos quejamos de la vida y de que nos salió un callo en el pie gordo y de que me enfermé de esta cosa, que me dio el patatús, que mi hija se fue de la casa, que se inundó mi casa, me robaron mi carro y comenzamos a quejarnos. Apunta Job 23:13, lo pones así fuerte, grandísimo, lo imprimes en un papel, lo metes ahí en tu refrigerador afuera para que lo veas. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Está hablando de Dios. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Ahí está la familia, ¿verdad? Con la bisabuelita ya de 98 años, doña Chonita, ¿verdad? Acaba de fallecer doña Chonita.
Ya están los hijos y los nietecitos. Señor, que resucite. Déjala otros 20 años. Que ya se vaya, doña Chonita, ya déjenla ir por el amor de Dios. Pero cuando oramos así, ¿verdad? Queremos por nuestro egoísmo que nuestro familiar se quede con nosotros para que nosotros no suframos. Ya estamos de necios. Job 23:13 otra vez, si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Así que debemos de estar contentos y gozosos con lo que Dios ha hecho. ¿Me hiciste así muy alto, Señor? Bendito sea tu nombre, Padre. Dame sabiduría para ser tan alto. ¿Me hiciste chaparrito, Señor? Gloria a Dios porque soy chaparrito, Señor. Así puedo meterme en las filas y llegar y compartirles de Cristo a los cajeros del banco, Señor. Me hiciste así con esta nariz así grandotota, Señor. ¿Verdad? Gracias, Padre, porque puedo jalar más oxígeno. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Dios conoce tu vida, ¿no es cierto? Y aquí vamos a terminar con el tercer punto, que es el más importante tal vez de esta conferencia para nosotros. Número 3. Vamos a estudiar unos pocos minutos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Apúntalo. Nuestra respuesta ante la soberanía de Dios. Ya estudiamos los títulos de la soberanía de Dios. Ya estudiamos la extensión de la soberanía de Dios y demostramos que Dios gobierna sobre todo. Ahora este tercer y último punto es, ¿cómo debo yo reaccionar ante un Dios tan maravilloso? Y las Escrituras nos enseñan claramente cuál debe ser nuestra respuesta ante la soberanía de Dios. Qué bueno que están tomando apuntes. Yo encuentro al menos 3 respuestas que debemos tener como hijos de Dios ante la soberanía de nuestro Rey. Número 1, temor y obediencia. ¿No es verdad? Temor de Dios y obediencia. Yo no puedo venir con Dios a ordenarle cosas. Señor, pues ahí te encargo por favor un trabajito porque estoy sin trabajo y que me sanes aquí de mi gastritis. Y Señor, te doy por favor de aquí a la noche para que hagas estos milagros. Ya estamos desesperados, Señor, y ahí te encargo, ¿eh? ¿Le vas a hacer manita de puerco a Dios? A veces hay cristianos así. No puede ser. Estamos delante del soberano. Debemos responder con temor y obediencia. Jeremías capítulo 10. Miren cómo Jeremías respondió ante la soberanía maravillosa de Dios. Jeremías 10, versículos 6 y 7. Y quiero que lo leamos bien fuerte en voz alta. También los que están en internet siguiéndonos, toma tu Biblia y ábrela en Jeremías 10, versículos 6 y 7. Y miren lo que Jeremías le dice al Señor. Y recuerden que Jeremías estaba en la cárcel, le fue como en feria en la vida en Babilonia. Le ponían unas golpizas tremendas al profeta Jeremías. Y miren lo que dice Jeremías 10, 6. ¿Qué dice, hermanos? No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Noten las palabras del versículo 7. A ti es debido el temor. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios o estar aterrorizados de Dios. No, 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 no. El temor de Dios es una conciencia de la magnitud de Dios y de mi tamaño tan pequeñito delante de Él. Y esto nos lleva a una reverencia ante Dios, ¿no es verdad? A un guardar silencio ante el Señor, a venir delante de Él, a alabarle y saber a quién estamos alabando. Tú no puedes venir delante de Dios como entra Pepito por su casa, ¿verdad? A ordenarle cosas. Muchos de nosotros venimos en oración y empezamos, ¿verdad? Como periquitos. Señor, buenos días, fíjate que yo te pido esto y te pido aquello, y te pido que también, Señor, danos, Señor, por favor, el trabajo te lo encargamos, Señor, por favor, que no me aplaste un camión aquí en la costera, Señor, en nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Un fax que le mandaste al Señor? Con mucha irreverencia. Más nos valdría venir delante de Dios, respirar profundo, guarda 5 minutos de silencio delante del Señor. Calle delante de mí toda la tierra, dice la Biblia. Señor, estoy ante ti, Padre, estoy ante el Creador del universo
Quiero guardar silencio, quiero preparar mi corazón, que tu Espíritu Santo me indique para entrar a tus atrios, adorarte, cantarte y tener comunión contigo, porque eres mi Padre. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta que debemos de tener los cristianos ante la soberanía de Dios es alabanza y adoración. Apúntalo. La alabanza y la adoración no es nada más aquí el domingo con el grupo de alabanza tan precioso que tienen en Acapulco. Hace rato la canción que cantaron, preciosísima, ¿verdad? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. A ver si ahorita la cantamos al final. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante un Dios soberano? Alabanza y adoración. Vamos al Salmo 99, por favor. Versículo del 1 al 5. Los salmos nos ayudan a alabar a Dios, a adorarlo. No te esperes a venir el domingo para cantarle al Señor. Cántale al Señor, adóralo con todo tu corazón. Póstrate ahí en tu cuarto, cuando vayas ahí en tu automóvil, en el transporte, en tu moto. Contempla su majestad y adóralo, alábalo, bendice su nombre. Es maravilloso y es increíble cómo nos cambia nuestra actitud, nuestro espíritu cuando cantamos alabanzas. Cuando yo estoy triste, me encuentro así deprimido, oprimido bajo alguna situación en la vida, alguna cosa que nos está afectando, una prueba, lo que tú quieras, lo que hacemos nosotros en la casa es poner alabanzas. Mi esposa le encanta poner alabanzas ahí en la casa todo el día. Yo también, cuando voy en el carro, que estoy así medio bajoneado, decimos, ¿verdad? Tristón, así, pongo alabanzas y me pongo a cantárselas al Señor con todo mi corazón. No pasan ni 5 minutos, ya cambió mi actitud. El Espíritu Santo me levanta, me da gozo. Confío que Dios es soberano, que Dios va a actuar de la mejor manera posible para su gloria, no para mi gloria, para su gloria. Y entonces entro en una paz maravillosa. Pero los que no ponen alabanzas ponen la charrita del cuadrante, pones ahí el programa de la mano peluda, te la pasas viendo series del Netflix, las noticias, que no sé cuántos ya han muertos y no sé qué, y entonces te deprimes más. Porque ante la soberanía de Dios debemos alabarlo. ¿Qué dice el Salmo 99, versículo del 1 al 5? Fuerte, vamos a leerlo. Salmo 99, 1. Jehová, ¿qué dice? Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande, exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Versículo 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Él es santo. La palabra adoración significa besar los pies y las manos de otra persona a la cual reconocemos como mucho más que nosotros. En este caso, desde luego, Dios. Proscuneo es la palabra griega, es inclinarte así, postrarte para besarle sus pies, besarle sus manos y pasar un tiempo de comunión con Él. Eso es adoración. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste a Dios? Pastor, pues el domingo pasado vine y la hermanita de la alabanza dijo que levantamos las manos, levanté las manos, ya, es suficiente ya. No, hermano, estás delante del soberano del universo. Debemos adorarlo. Si tú tienes tus rodillas lastimadas, no te puedes inclinar, no te puedes arrodillar, no te puedes postrar, pues entonces sentadito ahí en tu cama, Señor, mi columna está destrozada, no puedo ahorita arrodillarme, pero en mi corazón, en mi alma, me postro delante de ti. Nos postramos, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú eres el soberano Rey del universo. Amén. ¿Cuál fue la primera actitud que debemos tener los cristianos? Temor y obediencia. Así dice tu palabra, así lo vamos a hacer, Señor. ¿Cuál fue la segunda actitud? Alabanza y adoración. Y una tercera y última actitud es una actitud de confianza absoluta. Apúntalo. Confianza absoluta en que Dios obrará siempre para su gloria y nos dará lo mejor a nosotros. Señor, si tú gobiernas sobre los átomos y las moléculas de todo el universo,
Si gobiernas sobre los más de 100 elementos de la tabla periódica, gobiernas sobre las ballenas, sobre el sol. Tú sabes a qué hora se pone el sol, a qué hora sale el sol y la cantidad exacta de luz y de calor que nosotros necesitamos. Tú gobiernas sobre mi vida también, gobiernas sobre mis intestinos, sobre mis piernas, sobre mis huesos, sobre mi corazón. Tú eres el que determinaste cuándo empezó a latir mi corazón y cuándo va a ser el último latido de mi corazón, Señor. Entonces esto nos debe dar confianza absoluta en Dios. ¿No es verdad? Una confianza que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. ¿Por qué te angustias tanto? Ay, y a mí, ¿cómo me irá a tocar morirme? Ay, ¿y qué va a pasar si me enfermo del COVID? Y si me da el coronavirus y luego me van a entubar y entonces me van a llevar aquí a la clínica 18 de Acapulco. ¿Y qué pasa si me picotean todo y me va a doler mi bracito? Y ahí estás dándole la vuelta a la maquinita, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar ahora con las pensiones? Si el país quedó quebrado, y el dólar se disparó, el precio del petróleo. Entonces, ¿en quién confías? ¿Confías en el gobierno de un país? ¿En un presidente, verdad, que es temporal nada más, puesto por Dios y quitado por Dios? ¿O confías en el Dios Todopoderoso? Filipenses capítulo 4, con esto terminamos. Filipenses capítulo 4. Por eso les dije que pusieran atención a esta conferencia. Los que hayan puesto atención, creo que te vas a llevar un tesoro. Y la siguiente vez que te seas tentado a preocuparte, a angustiarte, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Sabes qué onda? Si realmente crees en un Dios soberano, todopoderoso, debemos de entregarnos en sus benditas manos. ¿Saben cómo nos ve Dios? Como niños chiquitos. Por eso el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo son los papás con los niños chiquitos? Con los bebecitos recién nacidos. ¿Cómo es un papá con un niñito recién nacido? Ay, mijito, pues ya estás grande, ya deberías caminar ya, hombre. Límpiate tú, aséate tú, hazte de comer. ¿Cómo crees? ¿Cómo eres tú cuando las que son mamás, cuando nacieron sus bebés, cómo eran? Ay, mi chiquito, criaturita bonita, límpiale la poposita, límpiale la pipicina, aséalo al huerquito, dale de comer 8 veces al día, aguántale sus berrinches, aguántale sus vomitaditas, vuélvelo a cambiar, se te vomitó en el carro, ahí en la cama también, límpiale 25,000 veces y trátalo con amor. Igual es Dios con nosotros. Debemos entregarnos en sus manos. Señor, así nada más lo volteamos a ver a veces al Señor. Señor, me volví a ensuciar. ¿Y qué hace el Señor contigo cuando te ensucias? ¿Qué hace? Nos limpia con la sangre de Cristo. ¿Ya se dieron cuenta? Pues ¿para qué nos angustiamos tanto? Él es papá. Filipenses 4, versículo 4 al 7. Terminamos ya con este versículo. ¿Qué dice? Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Subraya el 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Señor, te damos gracias porque tú eres el Rey soberano del universo. Nada escapa de tu poder ni de tu soberanía. Tú gobiernas, Señor, desde las cosas más pequeñas hasta las más gigantescas que existen, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo existe por medio de ti y para ti. Levanta tus manos y dile estas palabras. Señor, esta mañana he comprendido que tú también estás gobernando sobre cada detalle de mi vida, Señor.
Te doy las gracias. Te alabo, te adoro, Señor. Me rindo delante de tu presencia, Señor. Y si hay preocupaciones en mi alma que me han estado afligiendo o atormentando, te las entrego a ti, Señor. Te suplico que con la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpies de toda mi suciedad, de mi pecado. Y te pido que me enseñes a confiar en tu soberanía, en tu gobierno, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, y te consagro mi vida, mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, a mis hijos, mi esposo. Te entrego todo a ti, Señor. Tu obra, tu santa y perfecta voluntad, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Y así, con tus ojos cerrados, nadie abra los ojos. Si tú no conoces a este Dios maravilloso, te pido en este momento que recibas a Cristo como Señor y Salvador. No hay otro Dios. Todos los demás dioses son mentiras, son dioses falsos. Y no importa que tú tengas una religión, que seas católico, que seas testigo de Jehová, mormón, protestante, carismático, no importa la denominación o religión que tú profeses, las religiones no salvan a nadie. Quien salva es el Señor Jesucristo, a través de la fe y por la gracia de Dios. Así que si tú no conoces a Jesús, cierra tus ojos y dile estas palabras de lo profundo de tu corazón. Dile: Señor Jesucristo, te entrego hoy mi vida. Reconozco que soy pecador, que te necesito, que he vivido una vida lejos de ti, me he olvidado de ti, Señor, te he traicionado muchas veces. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre preciosa, Jesús. Yo creo que tú viniste hace 2000 años, que moriste por mí en la cruz, que resucitaste entre los muertos, y creo que eres Dios soberano. Entra en mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador, y te agradezco por el regalo maravilloso de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Un aplauso de gloria al Dios soberano, al Dios todopoderoso, al Dios que gobierna sobre el cielo y la tierra, y gobierna sobre nuestras vidas y sobre esta congregación. Él es maravilloso, Él es precioso. Amén. Tal vez alguna persona en esta mañana tomó la decisión por primera vez de recibir a Cristo en su corazón, a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, o quienes estamos aquí en este salón. Tal vez alguien tomó la decisión de entregarle su vida a Cristo. Entendiste que Dios es el que gobierna. Tú no gobiernas, tú eres una criatura y necesitas de Dios y necesitas salvación. Si tú comprendiste esto y le entregaste tu vida y tu corazón a Jesucristo a través de esta última oración, a través de las redes sociales, escríbenos tu nombre. Queremos conocerte, queremos enviarte una palabra de ánimo, queremos saber tu nombre para orar por ti y saber que recibiste a Cristo. Y si alguien aquí en el salón tomó la decisión de seguir a Cristo por primera vez y le entregó su vida, te voy a pedir que levantes tu mano. Alguien que haya hecho esta última oración junto conmigo, entregándole su vida y su corazón a Cristo, puede levantar su mano. Alguien aquí en el salón. Dios te bendiga, caballero, bienvenido. Alguien más. Dios te bendiga. Gracias a Dios.